Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta serie de videos online que llevamos a ustedes cada semana a través del Poder de Ser Mujer TV. Aparecemos los días lunes a las 7:30 de la tarde, hora de Nueva York, y esta es una iniciativa preparada para ustedes por Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Hoy vamos a ver el verbo to do en tiempo pasado. Vamos a hacer algunas oraciones usando diferentes verbos. Vamos a conjugar el verbo to do en el pasado y lo vamos a aplicar en el negativo. Vamos a hacer preguntas y vamos a responder esas preguntas en afirmativo y en negativo. Los invito a entrar ahora a la lección y yo les voy a compartir mi pantalla. Como ya sabemos, el verbo to do en el tiempo presente se conjuga I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, and they do. Que significa yo hago, tú haces, él, ella, eso hace. Nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. ¿Ok? Eso es el verbo to do. Cuando el verbo to do, además, así funciona como si fuera un verbo principal, ¿no? Cuando decimos yo hago, tú haces, él hace, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Cuando se trata de un verbo auxiliar, ya lo vimos en un video anterior, el verbo to do funciona también como el verbo auxiliar. El verbo auxiliar son aquellos verbos que, entre comillas, ayudan a otros verbos para ser conjugados. Especialmente en la conjugación cuando usamos las preguntas y también cuando lo hacemos en el negativo. Es importante que aprenda esto porque este verbo sí que le va a aparecer muchas veces en el inglés. Usamos las siguientes oraciones con el verbo, con distintos verbos. Por ejemplo, decimos I eat lunch at my desk every day. Yo almuerzo en mi escritorio todos los días. You work overtime. Tú trabajas tiempo extra. He runs upstairs. Recuerden la S en la tercera persona singular. Siempre va. He runs upstairs. Significa él va o él corre escaleras arriba. She crosses the street. She crosses the street. En este caso la letra ES se agregan a esta expresión porque el verbo to cross se termina, ¿no?, con doble S. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos en tercera persona? No podemos agregar solo una S, tiene que ser una ES para que lo podamos pronunciar. She crosses the street. Eso significa ella cruza la calle. It makes sense. It makes sense. Tiene sentido. Eso significa, tiene sentido. We build the house frame. We build the house frame. Nosotros construimos la estructura de la casa. They drive the trucks. They drive the trucks. Ellos conducen los camiones. En la columna de la izquierda de esta pantalla estoy mostrándoles los verbos, las oraciones que acabamos de conjugar, ¿ya? Las que acabamos de ver. A la derecha tenemos aquí las mismas oraciones, pero ahora en tiempo presente negativo. ¿Ok? So, como les dije anteriormente, el verbo to do se usa de manera auxiliar, digamos, auxiliando o ayudando a estos verbos para poder ser conjugados en negativo, porque de otra manera no se puede. Entonces, la expresión I eat lunch at my desk every day. Yo almuerzo en mi escritorio todos los días. En el negativo queda I do not eat lunch at my desk every day. I do not eat lunch at my desk every day. Que significa yo no almuerzo en mi escritorio todos los días. You work overtime. You work overtime. En el negativo nos queda you do not work overtime. You do not work overtime. He runs upstairs. He runs upstairs. En el negativo queda he does not run upstairs. He does not run upstairs. Si se fijan, en el presente runs tiene una S al final. En el negativo no lo tiene porque la S es absorbido por el verbo to do, que en este caso tiene una ES.
¿Ok? So queda he does not run upstairs. She crosses the street. She crosses the street. En el negativo queda she does not cross the street. She does not cross the street. Eso significa ella no cruza la calle. It makes sense. It makes sense. En el negativo queda it does not make any sense. It does not make any sense. Aquí agregamos la palabra any para porque la expresión es usada con esa expresión en el español. O sea, cuando usamos it does not make any sense, tenemos que decir ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Eso es en el idioma inglés. Más adelante vamos a aprender un poco más acerca de la expresión any, anywhere, anyhow, en otras similares. ¿Ok? We build the house frame. We build the house frame. Esto significa construimos la estructura de la casa, ¿no es cierto? El framing. En el negativo sería we do not build the house frame. Nosotros no construimos la estructura de la casa. They drive the trucks. They drive the trucks. Ellos conducen los camiones. En negativo sería they do not drive the trucks. They do not drive the trucks. ¿Ok? Las contracciones en el idioma inglés para el verbo to do en el tiempo presente. Las expresiones, los pronombres personales I, you, we, and they, que se los estoy mostrando acá con mi mouse, aquí. Estas expresiones se conjugan con do, ¿cierto? En el negativo nos queda do not. Cuando usamos la contracción nos queda don't. Don't. So, quedaría I don't, you don't, we don't, they don't. En el caso de la tercera persona singular, he, she, it, ¿no es cierto? Él, ella, eso, nos quedaría does. Así es como se conjuga el verbo to do. En el negativo nos queda does not y con la contracción nos queda doesn't. Doesn't. So, entonces nos queda he doesn't, she doesn't, it doesn't. Las mismas expresiones que ya aprendimos anteriormente las puse acá en la columna de la izquierda, pero ahora las vamos a leer aquí en la columna de la derecha, las vamos a ver con la contracción y van a darse cuenta de la diferencia de la pronunciación. I do not eat at my desk every day. I do not eat at my desk every day. En el negativo con la contracción nos quedaría I don't eat at my desk every day. I don't eat at my desk every day. Es mucho más simple de hablar, es mucho más fácil de expresar. So, la próxima. You do not work overtime. You do not work overtime. Con la contracción nos queda you don't work overtime. You don't work overtime. He does not run upstairs. He does not run upstairs. Con la contracción queda he doesn't run upstairs. He doesn't run upstairs. She does not cross the street. She does not cross the street. Con el negativo nos queda, con el negativo y la contracción nos queda she doesn't cross the street. She doesn't cross the street. It does not make any sense. It does not make any sense. Y nos queda it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Si se fijan, las expresiones que estamos leyendo a la derecha con la contracción tienen una fluidez. Es mucho más fácil pronunciarla, es más fluido el lenguaje cuando las usamos. Por eso las usamos, ¿no es cierto? Para facilitar la expresión en el inglés. We do not build the house frame. We do not build the house frame. We don't build the house frame. Con la contracción. We don't build the house frame. They do not drive the trucks. They do not drive the trucks. They don't drive the trucks. They don't drive the trucks. A continuación vamos a ver el verbo to do en el pasado. En el pasado el verbo to do se conjuga igual para todos los pronombres personales y se dice did. Did. So queda I did, you did, she, he, it did, we did,
You did, they did. Volvemos entonces a hablar de las mismas expresiones que antes vimos en tiempo presente. Ahora están en tiempo pasado. En el próximo video vamos a empezar a hablar de los verbos irregulares y de los verbos regulares. Y vamos a estar hablando de los verbos en pasado. Si no entienden muy bien ahora esta expresión, no se preocupen, ya lo vamos a manejar. En este caso, lo único que queremos expresarle es que cómo se usa el verbo to do. ¿Ya? La misma expresión que antes dijimos, I ate at my desk every day, en este caso sería, I eat at my desk every day o yesterday. Se lo puse entre comillas, ¿no es cierto? Porque, entre paréntesis, porque yesterday puede ser cambiado por last week, que diríamos la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, y en este caso estamos usando yesterday, que significa ayer. En el presente queda I eat at my desk every day. En el pasado vamos a decir I ate at my desk every day. O yesterday. I ate at my desk yesterday. You worked overtime. You worked overtime. Tú trabajaste tiempo extra. Tú trabajaste tiempo extra. Overtime significa tiempo extra. He ran upstairs. He ran upstairs. Aquí ustedes se fijan que run, antes en el presente se escribe R-U-N, en el pasado se escribe R-A-N. ¿Ok? Esas son cosas que van a tener que aprender para que las podamos ir aplicando, ¿no es cierto? She crossed the street. She crossed the street. Eso significa ella cruzó la calle. Ella cruzó la calle. She en el presente sería she crosses. ¿Se acuerdan? Crosses. Pero aquí cambia a crossed con una D al final. It made sense. It made sense. En el presente queda it make con una K. It makes sense. ¿Ya? We built the house frame. We built the house frame. Built cambia la letra D en el presente. Cuando decimos we build the house frame, la hora la cambia por una letra T que queda we built the house frame. ¿Ya? They drove the trucks. They drove the trucks. Drove es el pasado del verbo to drive. Dijimos anteriormente, they drive the trucks. ¿Ya? Ahora es pasado, they drove the trucks. Ahora, en la columna de la izquierda, están todas las expresiones, todas las frases que acabamos de ver en tiempo pasado, ¿no es cierto? Las acabamos de ver. Se lo estoy mostrando acá con mi mouse. Y estoy marcando con color naranja el verbo que está en tiempo pasado. A la derecha tenemos una columna en donde estamos hablando las mismas oraciones, pero en negativo, en pasado y negativo. Entonces queda I ate at my desk yesterday. I ate at my desk yesterday. En el negativo queda I did not eat at my desk yesterday. I did not eat at my desk yesterday. You worked overtime. You worked overtime. En el negativo queda you did not work overtime. You did not work overtime. He ran upstairs. He ran upstairs. En el negativo nos queda he did not run upstairs. He did not run upstairs. Él no corrió las escaleras arriba. She crossed the street. She crossed the street. En el negativo, en el pasado, nos queda she did not cross the street. She did not cross the street. It made sense. It made sense cambia por it did not make any sense. It did not make any sense. We built the house frame. We built the house frame. En el negativo queda we did not build the house frame. We did not build the house frame. They drove the trucks. They drove the trucks. En el negativo nos queda they did not drive the trucks. They did not drive the trucks. Al igual que el presente, el tiempo presente, en el pasado también el verbo to do también cambia y tiene contracciones, también las usa. Por ejemplo, queda cuando usamos did, que lo usamos para todos los pronombres personales. I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. En el negativo sería did not.
y con la contracción queda didn't. Didn't. So, queda I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, they didn't. Aquí en esta columna de la izquierda puse exactamente las mismas oraciones que ya vimos, ¿no es cierto? En donde las conjugamos en tiempo pasado con el verbo to do y en negativo, pero sin la contracción. En la columna de la derecha, como les estoy mostrando aquí con mi mouse, tenemos las mismas expresiones, pero con la contracción. Y vamos a ver la diferencia en la pronunciación. Sin la contracción, la primera frase nos queda I did not eat at my desk yesterday. I did not eat at my desk yesterday. En el pasado negativo, con la contracción, nos queda I didn't eat at my desk yesterday. I didn't eat at my desk yesterday. ¿Se fijan que es más fluido la forma en que hablamos? I did not eat, I didn't eat. Es mucho más simple. You didn't work overtime. You didn't work overtime. Con la contracción nos queda you didn't work overtime. You didn't work overtime. Okay? You did not work overtime. You didn't work overtime. He did not run upstairs. He didn't run upstairs. En el negativo, con la contracción nos queda he didn't run upstairs. He didn't run upstairs. ¿Se fijan? He did not run upstairs. He did not run upstairs. Y en el negativo, con la contracción nos queda he didn't run upstairs. He didn't run upstairs. En el negativo, sin la contracción, nos queda she did not cross the street. She did not cross the street. En el negativo, con la contracción, nos queda she didn't cross the street. She didn't cross the street. It did not make any sense. It did not make any sense. Con el negativo nos queda it didn't make any sense. It didn't make any sense. We did not build the house frame. We did not build the house frame. En el negativo, con la contracción nos queda we didn't build the house frame. We didn't build the house frame. They did not drive the trucks. They did not drive the trucks. En el negativo nos queda they didn't drive the trucks. They didn't drive the trucks. Okay? En un video anterior ya vimos el verbo to do en tiempo presente. Ya sabemos que cuando queremos hacer una pregunta ponemos el verbo delante del pronombre, ¿no es cierto? Decimos I do. Normalmente decimos I do, pero cuando hacemos la pregunta se cambia y decimos do I. ¿Ya? Todos los verbos cambian, o sea, todos los pronombres personales van en la segunda posición en cada oración cuando hacemos una pregunta. Entonces decimos do I, do you, does he. Recuerden que does es la conjugación de la tercera persona en singular. Does he, does she, does it. Do we, do they. Do we, do they. Cuando hacemos las preguntas debemos poner el verbo to do adelante del pronombre. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre cuando usamos el verbo en negativo. Perdón, en pasado. Did I? Did I? ¿Ok? Entonces nos queda did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. ¿Ok? Vamos a hacer ahora las preguntas con las mismas oraciones que ya hemos estado mirando en este ejercicio. Did I eat at my desk? Did I eat at my desk? Yo comí en mi escritorio. Comí en mi escritorio. Did you work overtime? Did you work overtime? ¿Trabajaste tiempo extra? Did he run upstairs? Did he run upstairs? ¿Corrió él las escaleras arriba? ¿Corrió él escaleras arriba? Did she cross the street? Did she cross the street? ¿Cruzó ella la calle? Did that make any sense? Did that make any sense? ¿Hace eso algún sentido? ¿O tiene eso algún sentido? Did we build the house frame? Did we build the house frame? ¿Construimos nosotros
la estructura de la casa o el framing, ¿no es cierto? House frame. Did we build a house frame? Did they drive the trucks? Did they drive the trucks? ¿Condujeron ellos los camiones? ¿Condujeron ellos los camiones? Lo mismo, entonces ahora, ahora quiero mostrarles que cuando usamos, cuando hacemos preguntas, para todo usamos la expresión did en el pasado. Para cualquier verbo, excepto los verbos que van con el verbo to be, que los vimos en la clase anterior, y los verbos que van con algunos que van con el verbo to have, que los vamos a ver más adelante. So, la expresión que tengo acá a la izquierda es cómo se conjuga el verbo en afirmativo, pero fíjense que cambia completamente cuando lo hacemos en negativo, ¿ya? So, decimos, I ate at my desk. I ate at my desk. Yo comí en mi escritorio. La pregunta, did I eat at my desk yesterday? Did I eat at my desk yesterday? You worked overtime. You worked overtime. Fíjense que está en pasado. Worked. ¿Ya? Pero cuando hacemos la pregunta, decimos, did you work overtime? Did you work overtime? Fíjense que el verbo work aquí cambia, porque ya no tiene no tiene la letra de al final. ¿Por qué? Porque did les está dando el negativo, el pasado. ¿Okay? Este verbo está conjugado como si fuera presente o como si fuera infinitivo, ¿no es cierto? Pero el verbo, la expresión did es lo que le está indicando que está en tiempo pasado. Esto es importante que lo aprendan porque son cosas que no son simples de explicar, pero que usted tiene que absorberla y tiene que practicarla para que las aplique de manera natural. El verbo este tipo de expresión aparecen todo el tiempo en inglés, todo el tiempo, ¿ok? So, seguimos. He ran upstairs. Did he run upstairs? ¿Se fijan que el run cambia? Cambió de R-A-N a R-A-U-N. R-U-N. ¿Se fijan? Cambia, porque ahora lo estamos conjugando aquí a la izquierda, perdón, a la derecha lo estamos conjugando como si fuera un verbo en infinitivo o un verbo en presente. Pero el did le da la expresión, le da a toda esta expresión el pasado, el sentido que esto ya ocurrió en el pasado. She crossed the street. She crossed the street. Cross está en pasado, ¿no es cierto? En la derecha, cuando hacemos la pregunta, preguntamos, ¿Did she cross the street? ¿Did she cross the street? Entonces aplicamos cross como si fuera un verbo infinitivo o un verbo en el presente. It made sense. It made sense. Made es el verbo en pasado del verbo to make, con K, ¿no es cierto? Y acá a la derecha lo vemos como si fuera en infinitivo más la expresión did. Entonces queda, did that make any sense? Did that make any sense? Okay. We built the house frame. We built the house frame. También está en negativo. Está en pasado. Está en pasado. Did we build the house frame? Did we build the house frame? Está ahora en pregunta con el verbo to do en pasado. Did. ¿Ya? They dropped the trucks. They dropped the trucks. Entonces la pregunta nos queda, did they drive the trucks? Did they drive the trucks? Eso es, el verbo cambia, el verbo to drive cambia desde el pasado a el presente o al infinitivo. Ya vimos en un video anterior de que usábamos, cuando queremos referirnos a algo en el pasado, usamos adverbios de tiempo. Estos adverbios pueden ser para aclarar o para especificar, dar más información en una oración. Y podemos decir en el pasado, yesterday, que significa ayer, last night, que significa anoche, last week, que significa la semana pasada, last month, que significa el mes pasado, last year, el año pasado, 3 weeks ago, 3 semanas atrás, 5 months ago, que significa 5 meses atrás, 10 years ago, 10 años atrás. Obviamente usted puede cambiar los números como lo necesite para que pueda ajustarse a las necesidades de lo que está diciendo, ¿ya? Bueno, vamos entonces ahora a ir a la última parte de este video en que vamos a estar respondiendo las preguntas que acabamos de hacer.
Ya dijimos anteriormente de que estas preguntas pueden ser respondidas de forma afirmativa, de forma negativa, o usted simplemente puede decir I don't know. Para efecto, que significa no lo sé, pero para efectos de este ejercicio nosotros no vamos a usar I don't know porque no vamos a aprender nada. Entonces vamos a hacer las respuestas solamente en afirmativo y negativo. So, empezamos con Did I eat at my desk yesterday? Did I eat at my desk yesterday? La respuesta afirmativa sería yes, I did. La respuesta negativa sería no, I didn't. Para proporcionar más información en este contexto, a esta pregunta, entonces nosotros podemos decir, y aquí es donde está la parte más, donde usted tiene que tener más cuidado en todo el ejercicio que hemos hecho, porque aquí pasado, presente se cambian, se intercambian, y entonces usted no quiere confundirse. Esto quiere que usted le salga bien, fluido, natural, por eso tiene que practicar. So, la pregunta Did I eat at my desk yesterday significa o sea, se responde en afirmativo yes, I did. Para proporcionar más información decimos I ate at my desk yesterday. I ate at my desk yesterday. I ate es yo comí, que está en afirmativo, ¿ya? So, usamos el negativo, usamos el verbo to do, ¿ok? Cuando decimos did, ¿no es cierto? O cuando usamos también en las preguntas, cuando aquí le estoy mostrando con mi mouse. Did I eat at my desk yesterday? Did I eat at my desk yesterday? ¿Ya? So, entonces dice, yes, I did. I ate at my desk yesterday. Esta expresión que le subrayo aquí significa de que usted está hablando en tiempo pasado. Por lo tanto, en una respuesta afirmativa. Entonces significa que tiene que usar el verbo comer en el pasado. So, el verbo es eat en presente, to eat, eso es comer, pero en el pasado es ate, ¿ok? No se confunda. En afirmativo usamos el verbo en pasado. En negativo usamos el verbo en presente o en infinitivo, ¿no es cierto? Infinitivo es el nombre del verbo, por ejemplo, to eat, ¿no es cierto? La parte que queda si le sacamos la expresión to, entonces eat, ¿ok? Y así hacemos con todos los otros verbos, excepto los que trabajan con el verbo to be, que ya lo vimos en un programa anterior, y el verbo to have, que lo vamos a ver en el futuro. Pero el to have cuando usted lo usa como si fuera un verbo auxiliar, ¿ya? Pero eso no se preocupe ahora porque no lo vamos a ver acá. So, entonces, cuando respondemos afirmativamente a la pregunta Did I eat at my desk yesterday? Entonces usted responde Yes, I did. I ate at my desk yesterday. ¿Ok? La respuesta negativa sería No, I didn't eat at my desk yesterday. ¿Ok? Negativo usa did en el pasado. Did. So, porque no podemos conjugar un verbo en negativo. Tenemos que usar el verbo auxiliar to do. Entonces nos queda No, I didn't eat at my desk yesterday. ¿Ok? So, en el afirmativo usamos el pasado. I ate at my desk yesterday. Y en el negativo, No, I didn't eat. I didn't eat at my desk yesterday. Esto tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Practicar, practicar, practicar. No se olviden que todavía nosotros tenemos espacio en las clases de los sábados para que usted pueda practicar con nosotros, ¿ya? Did you work overtime last month? Did you work overtime last month? ¿Trabajaste tiempo extra el mes pasado? La respuesta afirmativa sería Yes, I did. I worked overtime last month. Ahí lo estamos conjugando pasado, ¿ve? I worked. Yes, I did. I worked overtime last month. El negativo sería No, I didn't work overtime last month. Se fija que estamos conjugando el verbo usando el verbo auxiliar to do en el pasado, did. So, No, I didn't work overtime last month. Did he run upstairs last night? Did he run upstairs last night? Yes, afirmativo. Yes, he did. He ran upstairs last night. ¿Ve? Aquí lo estamos conjugando en el pasado. Oh, momento. Ahí. Lo estamos conjugando en el pasado. He ran upstairs last night, porque es una expresión en afirmativo.
Yes, he did. He ran upstairs last night. Negativo, no, he didn't run upstairs last night. No, he didn't run upstairs last night. ¿Ok? So, didn't run porque estamos hablando en negativo. Y te recuerden, los verbos no se pueden conjugar en negativo. Tienen que usar el verbo auxiliar to do. Did she cross this... me comí aquí el street. Pero ya, ustedes lo entienden. Did she cross the street this morning? Did she cross the street this morning? La respuesta afirmativa sería yes, she did. She crossed the street this morning. Yes, she did. She crossed the street this morning. En negativo esto sería no, she didn't. She didn't cross the street this morning. No, she didn't cross the street this morning. Se fijan de nuevo el verbo crossed en esta expresión, aquí en el afirmativo está en pasado, pero aquí en el negativo está en presente o en el infinitivo. Entonces dice didn't cross. Didn't cross, ¿ok? Oh, me escapé. Voy a salir cortito de aquí porque voy a hacer esta corrección. No quiero que me quede así, así que por favor deme un segundito. Muy bien, ya lo corregí, ahora lo tengo aquí corregido, ¿ya? Entonces, ahí está. La pregunta correcta es, did she cross the street this morning? Did she cross the street this morning? En la respuesta afirmativa sería yes, she did. She crossed the street this morning. She crossed the street this morning. No, she didn't cross the street this morning. No, she didn't cross the street this morning. No, no cruzó la calle esta mañana. Did it make any sense? Did it make any sense? La respuesta afirmativa sería yes, it did. It made sense. Yes, it did. It made sense. La respuesta negativa, no, it didn't make any sense. No, it didn't make any sense. Fíjense que le estoy subrayando cuando se conjuga en pasado y cuando se conjuga en presente, para que ustedes vean las diferencias. ¿Okay? En negativo siempre va a ir el verbo como si estuviera en el presente, pero acompañado del verbo to do en pasado, que eso le da el sentido del pasado y del negativo a la expresión. Did we build the house frame? Did we build the house frame? La respuesta afirmativa sería yes, we did. We built the house frame. Yes, we did. We built the house frame. ¿Okay? Pasado, built. En el negativo sería no, we didn't. We didn't build the house frame. We didn't build the house frame. ¿De acuerdo? No, we didn't. We didn't build the house frame. No, nosotros no construimos la estructura de la casa, el framing. ¿Ok? Did they drive the trucks at the time? Did they drive the trucks at that time? Eso significa, ellos condujeron los camiones en ese tiempo. Ellos condujeron los camiones en ese tiempo. O mejor dicho sería, ¿condujeron ellos los camiones en ese tiempo? ¿Condujeron ellos los camiones en ese tiempo? Entonces lo decimos así. Did they drive the trucks at that time? Did they drive the trucks at that time? La respuesta afirmativa sería yes, they did. They drove the trucks at that time. Sorry. Yes, they did. They drove the trucks at that time. En el negativo nos queda no, they didn't drive the trucks at that time. No, they didn't drive the trucks at that time. ¿Qué significa no? No manejaron o no condujeron los camiones en aquel tiempo, en ese tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos la lección de hoy. En nuestro próximo video vamos a aprender los verbos regulares y los verbos irregulares. Y esto es el tiempo pasado. Como siempre, ustedes me pueden contactar en edit@latinasinconstruction.net si ustedes quieren registrar para alguna de las clases que tenemos los días sábados, que son clases fundamentalmente de pronunciación. Estoy muy contenta de los grupos que tenemos porque estamos avanzando en los niveles básico, intermedio y avanzado
para que todas las personas que necesiten y que quieran aprender inglés, que quieran una oportunidad, la puedan encontrar. Estas clases, ustedes ya lo saben, son absolutamente gratis, pero sí tiene que poner un poquito de corazón para que también pueda avanzar. Nada en este mundo es sin esfuerzo. Nosotros les damos la oportunidad para que puedan aprender, pero el esfuerzo viene de ustedes. Nos pueden contactar también a través de nuestros grupos de Facebook, Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Aquí también está nuestro website, latinasinconstruction.net o hispanicsinconstruction.net. Si usted quiere buscarme en YouTube, por favor hágalo bajo mi nombre, Edith Yáñez, y ahí entonces va a poder ver también los otros videos que hemos filmado anteriormente y los que vamos a seguir filmando. Si ustedes se suscriben a mi canal, entonces van a recibir un mensaje cada vez que yo ponga un nuevo video en el YouTube. ¿Ok? Con esto me despido, deseándoles una linda tarde, una linda semana, y los veo, si Dios quiere, la próxima semana en Aprendiendo Inglés para la Construcción. Bye.